La gente no sabe qué es lo que hacen los legisladores, ¿Qué precio tiene ser una voz divergente? como lo manda la Constitución, que ahora ya sí se está aplicando, ¿no? Ahora sí se está aplicando. Y te llaman como legisladora al Palacio Nacional el presidente para bajarte una línea. Y se había desaparecido un artículo en el Código Procesal Penal que le da el derecho a la ciudadanía. Engañando a los propios colegas. Tenía todas las condiciones, los méritos, la preparación, y no lo fue porque Minú. Que habíamos aprobado una cosa y allí se leyó que se había aprobado otra. Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla conmigo. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Legisla conmigo. Me siento contentísimo de hacer esta segunda entrega, recogiendo y repasando un poco de los aprendizajes, de las experiencias, de las anécdotas, de las vivencias y tantas cosas que compartir del trabajo legislativo que impacta la vida del país. Y hoy, para este primer episodio, me encanta estrenar esta temporada con una invitada súper especial, con una legisladora veterana de varios periodos y grandes aportes desde el Congreso Nacional al país. Me acompaña Minú Tavares Mirabal, la presidenta de Opción Democrática, a través de quien yo incursioné y entré a la política y gracias a quien llegué al Congreso Nacional con mucho mayor preparación, yo diría, que con la que llegan la mayoría de los legisladores novatos por primera vez. Quizá esa experiencia de haber estado, Minú, acompañado tuyo y a tu lado, me hizo ganarme ese primer año en la Cámara de Diputados el mote de novato del año, que me llamaba Pacheco. Y yo digo que eso fue en parte porque, bueno, yo fui creciendo a tu lado y eso hizo que yo no llegara un poco de cero a la Cámara de Diputados. Bienvenida, Minú, a Legisla conmigo. Bueno, me encanta este programa. No siento que necesito bienvenida porque me siento parte de él desde su gestación. Me parece una idea excelente, porque si hay algo que pasa, y es muy raro porque no debiera ser así, pero hay algo que pasa con el Congreso Nacional, que a pesar de ser la institución de la democracia más abierta, porque es la más abierta, la más democrática, valga la redundancia, sin embargo es la que la gente menos conoce. Entonces, la gente no sabe qué es lo que hacen los legisladores. Hay una distorsión de la labor legislativa que tiene que ver con la forma en que los legisladores se eligen, el uso de recursos non santos para esa elección, el hecho de que las competencias cada vez sean menos competitivas y más orientadas por el uso de recursos del poder, de recursos públicos, de recursos monetarios, cada vez más también de recursos, digamos, no válidos, de recursos que no son, que son del narcotráfico o del crimen organizado. En fin, todo eso ha venido complicando esa elección y al mismo tiempo complicando la labor legislativa. Y la labor de representación. Creo que hemos hablado tú y yo varias veces de eso, de cómo estamos en un momento en que necesitamos repensar la representación. Entonces, es interesante porque a ti te sirvió de experiencia estar cerca de la elección, que han cambiado mucho la forma de elegir, y también estar cerca luego de los procesos legislativos. La gente no me lo cree, que tú tenías como 13 años y me llamaba por teléfono. Yo vi esta declaración. ¿Qué fue lo que pasó con ese proyecto? ¿Por qué? Entonces, y yo decía, pero qué carajito más comparón, Dios mío. Entonces, y eso ha cambiado mucho también. De alguna manera, esa visibilidad está mucho más visible, valga la redundancia, está mucho más asequible porque con la explosión de las redes, pues todo está a la mano, cualquier información. Cuando yo llegué al Congreso
tú hacías algo y tardaba tiempo en saberse. Todavía hoy, a veces digamos, no, pero esto pasó, esto lo hicimos, se aprobó de esta manera. Y sin embargo, nunca se llegó a esa profundización. Ahora todo el mundo es un periodista o pretende serlo y está ahí, pero hay poca profundización con respecto a eso, ¿no? Es una información como muy simple y este espacio que tú has abierto es muy útil para que la gente entienda cómo se hacen las leyes que son tan importantes, qué trabajo cuestan, qué conllevan y qué ejercicio de aprendizaje político y de democracia se tiene en el Congreso como en ningún otro espacio de nuestro sistema político. Mira, yo quiero ponerlo un poquito como en contexto para quienes están escuchando o viendo este episodio. Tú llegaste al Congreso en el año 2002 por primera vez. Y fue interesante esa elección porque fue la primera vez en nuestro país que se implementó el voto preferencial. Nunca antes, hasta el año 2002, que fue cuando tú fuiste elegida primera vez diputada, se había permitido votar, que el ciudadano pueda elegir directamente quién quiere que lo represente en la Cámara de Diputados. Como lo manda la Constitución, que ahora ya sí se está aplicando, ¿no? Ahora sí se está aplicando. Hasta la última elección previa a tu llegada al Congreso, que fue la del 98, era por lista cerrada. Entonces, un ciudadano elegía un partido y automáticamente estaba eligiendo no solamente el senador y el diputado de ese partido en el orden que el partido se lo presente. Eso se cambió a partir del 2002 y de alguna manera fue una ventaja, yo creo que te permitió ser elegida. Y recuerdo en esa elección del 2002, como tú dices, yo tenía 13 años, que tú fuiste a nivel nacional, creo que la tercera o cuarta legisladora más votada del país. Y era un congreso más pequeño. 149. 149 diputados en contraste con los 190 que tenemos ahora. Ponerse más grande. Se había ampliado. El periodo anterior eran 120. Oye, se aumentaron 29 ahí nuevos. Se aumentaron 29 para el 2002, exactamente. Y luego entonces tú también fuiste reelegida en el año 2006. En ese momento recuerdo que fuiste la segunda diputada más votada del país en el 2006 y luego fuiste elegida para un tercer periodo en el año 2010. Tú tuviste 14 años por la Cámara de Diputados hasta el 2016. El 2010 fue de 6 años. Entonces, algo que yo quiero como que compartas, cómo evolucionó y cómo cambió el trabajo legislativo a lo largo de esos 14 años, a lo largo de esos 3 periodos. Tú tuviste la oportunidad de estar en oposición y en bancada minoritaria, luego en oficialismo y en bancada mayoritaria, la productividad del Congreso, los trabajos en términos internos, la calidad democrática, la calidad de la representación a lo largo de ese periodo. Y luego también quiero que veamos como algunos momentos clave que para mí fueron esenciales en tu paso por el Congreso. Yo te los voy a ir recordando en el camino, pero quiero que me haga como esa valoración de cómo transicionó. Yo sé que tú formaste parte y fuiste una pieza fundamental junto al actual presidente Pacheco, que era presidente cuando tú llegaste, bueno, en esos primeros años que tú llegaste también, de ese proceso de reforma y modernización del Congreso Nacional. ¿Qué implicó? ¿Qué cambios hubo? Que nos cuente un poco de esa evolución. Sí, bueno, esa es una evolución que recoge sueños, aspiraciones y también frustraciones. Bueno, como todo en la vida, no hay un camino directo para alcanzar los objetivos que nos damos, y los objetivos políticos son a veces más difíciles también de alcanzar. Pero es para mí la experiencia más importante quizás de todo eso, de haber estado como legisladora de oposición en minoría y como legisladora luego de oficialista también en minoría, porque esos 2 últimos años, del 2004 al 2006, éramos, el partido al que yo pertenecía era gobierno, pero era minoría en el Congreso Nacional. El mejor aprendizaje es la importancia que tiene un Congreso diverso, un Congreso en el que estén representadas tal y como se supone que es el espíritu, que es la vocación del diseño de la democracia en términos más clásicos. Es la necesidad de que haya voces divergentes, de que haya voces que permitan
hacer el contrapeso que el Congreso está llamado a jugar. Y eso me lo demostraron esos años. La mejor gestión legislativa que hicimos fue precisamente de ese 2002 a 2006. Y siendo de la oposición y siendo también del gobierno. Y lo digo con mucha conciencia de eso. Es decir, ahí se avanzó en la aprobación de importantes reformas a lo interno del Congreso, de darle forma a la institucionalización de ese Congreso, de fortalecer el papel de contrapeso del que hablaba hace un minuto. Y sobre todo, de poder ponerle a la ciudadanía sobre la mesa cosas que se están moviendo, que se quieren imponer desde el Poder Ejecutivo, que ha tenido una relación de control de manera bastante generalizada en la mayoría de los periodos, de querer imponer al Congreso sus proyectos y sus intereses. Si hay una oposición que está balanceada, que tiene una composición, la representación de las diferentes fuerzas políticas, de los diferentes intereses, que eso es lo que debe ser el Congreso Nacional, entonces el país se beneficia. Por eso es tan importante en estas elecciones que vienen que eso no se ve. O sea, yo vi unas declaraciones tuyas en estos días diciendo no les regalemos el Congreso al gobierno, pero no a este gobierno, no a cualquier gobierno. O sea, el gobierno necesita siempre de una oposición seria, de una oposición con vocación política y con compromiso con la República Dominicana y con los intereses que hay que defender siempre y que aunque no se vea, están ahí todo el día sobre la mesa de todos los legisladores. Entonces quizás eso es lo más importante que yo diría. Diría también que se ha deteriorado un poco en estos años esa función legislativa. Habría que repensarlo también. De pronto tú tienes gente que está ahí porque han sido elegidos porque tienen mucho dinero. ¿De dónde viene? No importa. Se imponen porque tienen dinero. Y el papel de los partidos políticos es terrible porque los partidos políticos están buscando esos candidatos, no porque vayan a representar bien a sus comunidades, a sus territorios, no, porque tienen dinero. Y si no lo tienen, entonces se buscan para garantizar sacarlo de las arcas del Estado, para que cada funcionario apoye a un candidato o una candidata. Y luego no responden, no. Entonces tú tienes mudos ahí. O sea, yo pasé por ese congreso y tuve colegas que duraron ahí 14 años o 10 años o 6 años y que nunca se pararon, que nunca defendieron nada, que nunca defendieron ni siquiera los intereses de sus propias comunidades. Y eso es terrible para el país. Entonces, eso es lo que se ha visto y ahora estamos a ley de una semana para las elecciones. Entonces yo quisiera como hacer un llamado a la ciudadanía precisamente a que escoja los mejores representantes, a que vea quiénes pueden hacerlo y quiénes no. Y pensar que tú me cuentas eso, que no ha cambiado tanto. Y recuerdo que me has dicho cómo eso se fue poniendo peor en cada periodo que avanzaba. O sea, esa baja calidad de la representación. Mira, en un momento decías, hacen falta en un espacio como el Congreso Nacional voces divergentes. En tu tiempo en el Congreso, Minú fue una de esas voces divergentes. Y yo te pregunto, ¿qué precio tiene ser una voz divergente en el oficialismo? ¿Es posible ser una voz divergente en el oficialismo? ¿Qué precio tienes que pagar en tu carrera política para ser una voz divergente? Yo pienso, cuando fuiste diputada, cómo apoyaste la causa del 4% para la educación. ¿Qué te costó eso? Si una diputada del oficialismo representando un gobierno que se negaba a aplicar el 4% para la educación. Tú fuiste una voz divergente cuando el
presidente Danilo Medina envió al Congreso una reforma fiscal para aumentar el ITEVIS, para aumentar los impuestos. La ciudadanía salió a oponerse. Tú eras diputada del oficialismo y te opusiste a esa reforma fiscal. Recuerdo que dijiste, lo siento, pero yo no puedo aprobar una reforma fiscal regresiva. Tú fuiste, siendo del oficialismo, una voz divergente también cuando se presentó el famoso pacto de las corbatas azules, que era un pacto entre Miguel Vargas, que era en ese momento el líder de la oposición, y Leonel Fernández, el presidente de gobierno y líder de tu partido, y llegaban a una serie de acuerdos para reformar la Constitución, y muchos puntos de ese acuerdo tú enfrentaste, como por ejemplo, para mí un punto fundamental que le permite al Congreso Nacional tener las herramientas para poder ser ese ente de equilibrio y de contrapeso en cualquier democracia, que se pretendía eliminar esa facultad que tienen los legisladores de actuar apegados a sus principios y sus convicciones y de no responder al mandato imperativo de sus partidos. Y tú enfrentaste esa redacción y lograste, y yo creo que fue uno de tus triunfos en tus 14 años del Congreso, que la Constitución de la República preservara ese principio de que los diputados y los senadores no responden a un mandato imperativo de sus partidos, sino que actúan bajo la convicción de seguir su conciencia. Y quizá ya hay muchos más, pero para poner un poco, como dicen, la cereza en el tope del helado, yo creo que uno de esos últimos puntos divergentes que quizás fueron ya detonantes de tu salida bueno, tú me contarás el costo y el precio que tuviste que pagar por esa divergencia, esa voz divergente, fue cuando levantaste tu voz que se estaba modificando el Código Procesal Penal, y tú identificaste y llamaste la voz, alzaste la voz como legisladora de que se estaba eliminando y se había desaparecido un artículo en el Código Procesal Penal que le da el derecho a la ciudadanía de querellarse contra los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción, y de repente tú descubriste que ese artículo había desaparecido. Eso fue otro momento en el que yo vi a una Minú y me produjo mucha admiración siendo una voz divergente. Entonces, ¿qué precio eso tiene? ¿Es posible ser una voz divergente en el oficialismo? Lo que yo he visto es que eso es algo muy escaso, muy difícil de ver y casi que no existe. Realmente tú le has puesto todos los adjetivos. Es muy difícil, a veces casi imposible, requiere de valentías, porque de pronto tú eres legisladora oficialista y te opones a que se apruebe el presupuesto sin tomar en cuenta la ley de educación, y te llaman como legisladora al Palacio Nacional el presidente para bajarte una línea. Y tú tienes que decirle, no es posible eso, ¿no? Y yo lo hice eso, o sea, pero quizás, yo lo hice y creo que logré tener una voz que se respetó siempre, a pesar de todo, a pesar de que me sentían como medio la red mala, ¿verdad? Porque a mí no hay que convencerla. Y yo entiendo la necesidad de actuar en colectivo, porque si tú decides ingresar a un partido político, eso significa que tienes que ponerte de acuerdo con respecto a temas y tienes que tratar de convencer, no de vencer, a tus colegas para favorecer una determinada ley o una determinada, o sea, que nos vayamos en un sentido o en el otro, o para parar una ley cuando se aprecia que puede ser dañina para los intereses de todo el pueblo dominicano. Entonces no fue fácil, la verdad es que no lo fue, pero la verdad es también de que vale la pena. Porque no hay nada mejor que tú saber que puedes tener en alta la mirada y que tú estuviste ahí siempre para estar al lado de lo que te comprometiste a defender. Esa coherencia, eso que yo digo de que yo quiero que cuando yo vaya por la calle, mis dichos, si se tropiezan con mis hechos, se reconozcan porque se corresponden. Eso no tiene precio, no se compra con Mastercard. Entonces, yo creo que vale la pena y yo creo que necesitamos mucho de ese tipo de legisladores. Y tú has sido ese legislador. Tú por eso estás aquí diciendo esto. Tienes riesgos, evidentemente. Tienes riesgos, pero ¿qué no lo tiene?
siempre es mucho más duradera la acción que busca el bien que la que busca el resultado inmediato, el beneficio individual particular que tan de moda está en este mundo, en este sistema en el que vivimos. Entonces a veces no se entiende. Me costó quizás llegar mucho más alto, llegar a ser, por ejemplo, senadora por el Distrito Nacional en un momento en que eso se estaba proponiendo, y yo dije, pues no voy a renunciar, porque no es posible que hayamos llegado a este punto en el cual nosotros mismos, gente del Congreso, esté engañando a los propios colegas, porque ahí en el Congreso, y eso también tú lo sabes, todo depende mucho de la confianza que tú tengas interpar, porque tú no puedes estar en todas las comisiones como legislador. Son miles de temas los que se conocen en una legislatura o en un periodo legislativo, y tú no puedes estar en todos, no eres experto en todos. Pero tienes que tener confianza en las decisiones que tus colegas toman, en los informes que dan en esas comisiones. Y entonces, cuando eso se violenta, cuando eso se convierte en un fraude en tu propia cara, tú dices, no, pero ¿para qué estoy aquí? O sea, este no es el precio que la República Dominicana se merece que tú pagues como su representante. Por eso renuncié. O sea, esa fue como la gota, y tú hacías referencia a ese numeral 3 del artículo 85 del Código Procesal en el 2014, que habíamos aprobado una cosa y allí se leyó que se había aprobado otra. Y así se nos dijo, voten, colegas, voten, que es igual que el que habíamos aprobado hace 3 semanas, y no era cierto. Y por denunciarlo, fuiste sometida al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados. Exacto, como que por tu propio colega y compañero de partido. Exacto, como que quien tiene la culpa es el mensajero. O sea, porque yo lo denuncié y en realidad yo pedí una investigación sobre eso que había descubierto. Entonces se me acusó de que estaba desprestigiando a la Cámara de Diputados, pero quedó claramente demostrado que las denuncias que se hicieron habían pasado. Tú pediste una investigación de que se abriera una investigación de cómo se desapareció un artículo tan importante de esta ley, y lo que se hizo fue abrirse una investigación para ver si tú habías hecho algo en contra de la imagen y la credibilidad de la Cámara de Diputados. Minu, tú no lo dijiste, pero yo creo que ese trabajo legislativo coherente, firme, en defensa de los intereses del pueblo que te eligió, aunque eso te hiciera enfrentarse en algún momento con los intereses partidarios y del gobierno que representabas, también te costó la presidencia de la Cámara de Diputados. También tú pudiste haber sido, aspiraste en un momento a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tenías casi los votos asegurados y no se quería. Y eso a mí me lo dijo un colega que fue colega tuyo en esos años y que sigue siendo colega mío de la provincia de San Cristóbal, y me dijo, Minú tenía todas las condiciones, los méritos, la preparación, y no lo fue porque Minú tiene cabeza propia y piensa con sus propias ideas y lo defiende. Y a veces para llegar a esa posición hay que plegarse y decir que sí, y tú no hubieras podido enfrentar apoyar ese reclamo ciudadano del 4% para la educación, apoyar ese reclamo ciudadano por la justicia fiscal, ese reclamo ciudadano por una constitución que verdaderamente represente los intereses nacionales, y preferiste renunciar quizá a la posibilidad de avanzar en tu carrera política, de ser presidenta de la Cámara de Diputados, y renunciar a esa posibilidad, pero mantenerte firme con defender lo que tú entendías que era correcto en cada momento. Por eso siempre te he admirado, Minú, y te agradezco que en el día de hoy me acompañes a iniciar esta nueva temporada de Legisla Conmigo, y tengo el deseo de que seamos colegas y legislemos juntos en estos próximos 4 años en la Cámara de Diputados. Para quienes no lo saben, Minú encabeza la lista de diputados nacionales de Opción Democrática, y tenemos la posibilidad de volverla a tener en el Congreso de la República Dominicana. Yo creo que para muchos dominicanos eso sería un gran orgullo volverte a tener allí. Bueno, gracias, José. Gracias. Espero que sí, que podamos seguir legislando juntos.
y juntas por el bien de la República Dominicana, y que el pueblo dominicano tiene la oportunidad este 19 de mayo de votar en la casilla 29 por todas las ofertas que Opción Democrática le está haciendo, las ofertas de verdaderos representantes, de gente con la formación, con la preparación, con la convicción y sobre todo con el compromiso con la defensa de esos intereses. Y tú eres también ese ejemplo. Así, y eres inspiración para esos candidatos y candidatas que están aspirando a ir al Congreso Nacional a partir de agosto. Ahí lo tienen. Gracias, Minú. Vote 29. Vote 29 y nos vemos en un próximo episodio de Legisla Conmigo. Gracias.